Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos todos a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Estamos en este tiempo compartiendo el tema Conociendo a Jesús. Y hemos titulado este mensaje El juicio de Dios. El juicio de Dios, algo que debe interesarnos a nosotros como iglesia. Pero vamos a ir a un texto bíblico que está en Apocalipsis 20, del 11 al 15, que dice la escritura de esta manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amados hermanos, amada iglesia, este es un tema que nos incomoda como iglesia y podemos decir que a veces nos causa un poco de temor hablar de él. Pero es necesario hablar de este acontecimiento como de los tantos que la Biblia habla, hermanos. Hay acontecimientos pero muy importantes en la Biblia que los cuales nosotros entendemos y creemos que son verdaderos. Por ejemplo, el acontecimiento cuando Cristo vino a este mundo, nació, y cuando Él pues también murió y resucitó. Pero también la Biblia habla acerca de otros acontecimientos. Por ejemplo, la gran tribulación, la venida de Cristo, el milenio. Y ahora vamos a hablar de este tema que es lo final de Dios, el juicio de Dios. Como hemos leído en este texto, la descripción que hace el apóstol Juan en este texto, amados hermanos, de lo que dice la Biblia, nos llena de nervios y expectativas de lo que se hará en este acontecimiento o en este juicio. Nos imaginamos almas nerviosas, llenas de espanto, y como dice la escritura, lloro y crujir de dientes, porque ha llegado el día de dar cuentas al Dios creador de todas las cosas, del mundo y todo lo que hay en él. Ahora, ¿por qué el juicio de Dios? Porque claramente la Biblia describe a Dios como el juez justo, no como el juez de la Corte Suprema de Justicia de aquí de este país, no como el juez de la Corte Internacional de Justicia, no, es el Dios Todopoderoso sentado en el trono, juzgando su creación, juzgando todo aquello que fue y estuvo, existió y no le conoció. Todo aquello que no se dio cuenta que había un Dios creador. Todo aquel que se enmarcó o se enfocó en las cosas creadas, pero se olvidó del creador. Eso es Dios, hermanos, en este acontecimiento, el juez, el que juzga todas las cosas. En el Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Recordemos las palabras que nos dice la Biblia cuando dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Momentos, hermanos, de silencio, momentos de expectativa para los que estén ese día ahí, las almas y todo lo que dice la Biblia que será juzgado en ese momento, en ese lugar de Dios, el trono de Dios. El juicio de Dios, amada iglesia, no es para nosotros, la iglesia, porque claramente hay una promesa para nosotros, para los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y nosotros, la iglesia, hemos escapado precisamente de este acontecimiento, de ese juicio. Nosotros no estaremos, si está la iglesia ahí, estará como testigo, pero no estaremos siendo juzgados, porque nosotros, como dice la Biblia, hemos sido limpios, hemos sido salvos, hemos sido justificados
por el Cordero de Dios, por Cristo Jesús. Ahora, si esto es así, entonces ¿por qué nos interesaría a nosotros como iglesia hablar de este tema? ¿O por qué nos interesaría escuchar este tema? Bueno, en el transcurso de este mensaje lo vamos a descubrir, porque somos la iglesia de Cristo y Cristo dijo que estábamos en este mundo, pero no éramos de Él. Y también la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar e incluso engañando a los escogidos de Dios, a los que creen en Jesús como el Salvador. ¿Habrá, hermanos, alguna injusticia en el juicio de Dios por lo que dice la Biblia? Que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Analizando la escritura, Dios siempre ha querido el bien para el hombre. Pero en este caso del juicio de Dios es precisamente una justa retribución de lo que el hombre merece por su propia decisión. Y como dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no condenará. Jesús dijo que Él no venía a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Él juzgará por las pruebas que están, como hemos leído aquí, escritas en los libros. Amados hermanos, esto de los libros nos llama la atención, porque también dice que un libro fue abierto. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces quiere decir que Dios tiene libros. Dios tiene, hermanos, archivos en su mente. Así que no sabemos con certeza si todo hombre o toda mujer está escrito en los libros de Dios, pero sí sus obras. Pero Jesús dijo que el que venciere, hermanos, será vestido de vestiduras blancas. Y dijo Él, y no borraré su nombre del libro de la vida, en Apocalipsis 3:5. Entonces quiere decir que no sabemos de qué manera, pues, es que si todos están escritos en los libros de Dios, y en qué manera o en qué tiempo nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Si cuando venimos a Cristo o si cuando nos vayamos de este mundo, cuando el Señor venga en su venida. ¿Quién condenará entonces? Amados hermanos, el pecado y la culpabilidad condenarán al hombre y solo serán lanzados al lago de fuego los que no están escritos en el libro de la vida. Entonces, amada iglesia, amado hermano, hay que inscribirse en estos libros, en el libro de la vida. Yo creo que en nuestra oración debe caber eso. Señor, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, que tu promesa me alcance. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros, hermanos, debemos de orar en esta manera. Orarle a Dios en este sentido. Señor, que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Recordemos que la promesa de Dios es firme, amada iglesia. Cuando Dios nos llamó con un propósito, que nosotros fuéramos cambiados de nuestra manera de vivir para ser la iglesia que Él espera que seamos. El acusador de nosotros, el enemigo de Dios, enemigo de la iglesia y de los hombres, será lanzado, dice la escritura, al lago de fuego. Este es el fin de la maldad. Y cuando todo esto acontezca, amada iglesia, vendrán tiempos de paz para nosotros. Como Dios le dijo al profeta Isaías, en Isaías 65, 17, 18, y dice así de esta manera: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Amados hermanos, amada iglesia, cuando todo esto pase, cuando el juicio de Dios se lleve a cabo, cuando termine la maldad, cuando todo aquello que perjudicaba la vida,
Cuando pase todo aquello que traía dolor, que traía engaño, que traía injusticia, entonces serán tiempos para nosotros, la iglesia, tiempos de refrigerio, tiempos maravillosos, tiempos como nunca antes nosotros nos hemos imaginado y como nunca antes hemos vivido. ¿Por qué entonces nos debe interesar el juicio de Dios a nosotros, la iglesia? Entonces aquí entramos a lo que explicaba anteriormente. Porque la iglesia será participante, amados hermanos. Nosotros seremos testigos de las cosas de Dios. En 1 Corintios 6:3 dice el apóstol Pablo a los corintios: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. La iglesia, amados hermanos, ha sido llamada para ser testigo de las cosas de Dios. Entonces nosotros, amada iglesia, hemos sido llamados para cosas grandes, por eso lo decimos. Cosas grandes vienen sobre nosotros y todavía aún no se han manifestado, como dice la palabra. Hermanos, cosas por las cuales no han llegado al corazón del hombre son las que, hermanos, acontecerán en aquellos tiempos. Usted y yo hemos sido, hermanos, sacados del mundo para ser utilizados por Dios. Y Dios, cuando utiliza a alguien, lo utiliza para cosas poderosas. Hemos escapado de ese juicio y ahora seguimos la justicia de Dios como iglesia. Hemos escapado. Escuche bien, amada iglesia, usted no estará en ese tiempo ahí, en ese momento, siendo juzgado, no. Puede ser que usted está siendo más bien testigo en ese momento de lo que está aconteciendo ahí. En ese lugar, en el trono de Dios, el que está sentado y está juzgando las cosas que Él creó, las cosas, hermano, que Él trajo a este mundo. Y en una de esas cosas estamos nosotros. El juicio de Dios nos da conciencia para no pecar deliberadamente. Amada iglesia, en Hebreos 10:26 dice la escritura: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Algo que también debemos de entender es que el juicio de Dios es ineludible. Esto significa que es inevitable, acontecerá en el tiempo que Dios lo tiene establecido. Algunos querrán huir, refugiarse en la iglesia, incluso, amados hermanos, para lo que está predicho por este juicio, porque el hombre sabe que irá a un juicio. El hombre común, el hombre natural, el que no conoce a Dios, trata de escapar en este mundo, refugiándose precisamente en la iglesia que somos nosotros. Pero ¿sabes qué? La iglesia no es, sí realmente es un refugio para cambiar, para tener la oportunidad. Pero la iglesia no es un lugar para esconderse, para seguir pecando y para seguir delinquiendo, para seguir engañando, para seguir fornicando o para seguir adulterando. La iglesia no es para eso, amados hermanos. La iglesia está reservada para el Señor. La Biblia dice que somos la novia de Cristo y que después seremos la esposa del Cordero. Somos la que se ha limpiado. No somos la iglesia que se contamina. No somos la iglesia, hermanos, que permite que el pecado venga a nosotros. Por eso decía que nosotros como iglesia nos debe interesar el juicio de Dios. ¿Sabes que, amados hermanos, Jesucristo vendrá por una iglesia verdadera, por una iglesia santa? De repente no por la iglesia que de repente en estos tiempos nosotros miramos. Una iglesia, hermanos, que está concentrada en otras cosas. ¿Y sabes por qué? Porque en la iglesia han llegado muchos que no son iglesia. Jesús dijo, palabras de Jesús. Él dijo del trigo y la cizaña, y que la cizaña crecía entre el trigo. Y también Jesús dijo de los lobos vestidos de oveja, y que dice Jesús que por dentro son rapaces. Este tipo de personas que están en las iglesias,
Este tipo de personas que han venido queriendo huir del juicio de Dios, pero creyendo que estando en una iglesia se va a salvar, están muy equivocados. Entonces yo le digo a usted, amado hermano, usted que se congrega en una iglesia, empiece a hacer lo que dijo Jesús, a hacer frutos dignos de arrepentimiento, a hacer árboles plantados junto a aguas que corren, hermano, junto a manantiales. Ahí nosotros debemos de estar. La iglesia debe de estar en ese lugar para ser una iglesia que da frutos, una iglesia que se va renovando, una iglesia que va caminando y, como dice el apóstol Pablo, despojándose de todo pecado que nos asedia y corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que la cizaña está en la iglesia. La cizaña no está en el mundo, está en la iglesia. Los lobos rapaces que dijo Jesús, amados hermanos, no están en el mundo, están en la iglesia. Entonces, como iglesia nos interesa el juicio de Dios. Repito, la iglesia no es un lugar para refugiarse, ocultarse, es un lugar para cambiar y transformar la vida del ser humano. Los que vienen a la iglesia deben cambiar, deben someterse a Dios, deben de ponerse a las manos de Dios. Jesús habló claro sobre esto y dijo que Él venía por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que se ha preparado para recibir al Señor. ¿Quiénes sufrirán el juicio de Dios? ¿Quiénes sufrirán el juicio de Dios? Pues los incrédulos. Los que tuvieron la oportunidad de salvación, pero no la entendieron. Todos tenemos la oportunidad, todos hemos tenido, todos los que hemos venido a este mundo, tenemos la oportunidad de ser salvos. Mas no todos serán salvos. La Biblia habla del camino ancho y que dice que muchos van por ahí. Y habla del camino angosto. Y habla de una puerta también, que es Cristo. Por ellos hay que entrar. Por ellos hay que permanecer para que nosotros, la iglesia, estemos firmes y no nos preocupe el juicio final de Dios. Podemos decir, hermanos, acerca de este juicio. Bueno, ¿quiénes estarán ahí? Hemos leído en el texto que precisamente dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que también dice que el falso profeta, la bestia y el diablo, entonces fueron lanzados al lago de fuego. Pero lo que nos causa dolor en nuestros corazones es cuando dice la Biblia, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hablamos de personas, hablamos de seres humanos que se dejaron engañar e hicieron en este mundo atrocidades, hicieron en este mundo injusticia, causaron daño, causaron dolor a la gente. Entonces viene el tiempo donde Dios juzgará este tipo de personas, porque en este mundo no hay nadie que tenga capacidad para juzgar. Dios lo hará en su tiempo. Amados hermanos, el juicio de Dios será lo final de Dios. Nosotros hemos leído en la Escritura que Cristo vendrá a gobernar a este mundo por 1000 años. La Biblia le llama el milenio. En ese tiempo la humanidad tiene una oportunidad con Cristo, siendo el Señor perfecto, siendo el Señor justo y gobierna. Entonces la gente cree en el Mesías, en ese milenio. Y las naciones se convierten. Empiezan los pueblos a convertirse, a ser cristianos. Pero cuando termina ese tiempo, hermanos, por eso estamos hablando de acontecimientos, entonces dice que el diablo es suelto de nuevo para engañar otra vez a las naciones. Entonces viene esa guerra que le llaman Armagedón. El diablo de nuevo con los que ha engañado contra Dios y contra los escogidos de Dios. Entonces viene, dice la Biblia, y Dios hace descender fuego y es consumido.
Pero falta algo, el juicio final, como dicen por ahí en algunas películas. Juicio final. Es el acto final de Dios, donde todo lo malo será echado al lago de fuego, y de allí nunca más saldrá el que vaya a ese lugar. Así como también nadie saldrá el que vaya al cielo, el que vaya a la gloria de Dios, tampoco nadie saldrá de ahí. Concluimos, hermanos, en esta palabra. Preguntémonos, ¿dónde estoy yo en este momento de mi vida? ¿Y dónde está usted en este momento de su vida? ¿Está en la iglesia? Estoy yo en la iglesia, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué somos nosotros en este momento? El apóstol Pedro nos dice que nosotros somos el pueblo de Dios, dice Primera de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto es lo que nosotros somos, amada iglesia, el pueblo de Dios. Y que disculpen el pueblo de Israel, pero yo soy pueblo de Dios. Soy iglesia. Usted es iglesia. Usted es llamada. Y mire lo que dice en precisamente en este texto. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Y aquí es donde juega nuestro papel muy importante, amada iglesia. Porque nosotros, en vez de estar preocupados por las situaciones, por la vida, por el vestido, por la comida, nosotros debemos de estar anunciando, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Es necesario que como iglesia nosotros anunciemos lo que realmente Dios ha hecho con nosotros, para que la gente pueda creer y decir también yo quiero ser como la iglesia que resplandece. En este tiempo oramos a Dios y le pedimos al Señor para que sea Él el Dios de justicia. Y Él juzgará, dice la Biblia, con justicia. Amado Dios, como iglesia te damos gracias porque tú nos has llamado de las tinieblas a la luz. Nos has dado nombre, Dios. Nos has dado la oportunidad, Señor, de ser hijos. Y más que eso, ser, Señor Dios, la esposa del Cordero. Ser la iglesia que ha escapado de este mundo, de tinieblas, de error, de injusticia. Y Señor, hoy nosotros estamos seguros que usted, Dios, nos llevará a ese lugar protegido, a ese lugar seguro donde estaremos, Señor Dios, ausentes de toda injusticia, oh Dios, porque nosotros hemos salido de toda condenación y de toda culpa. Amado Dios, le damos gracias porque usted es nuestro Dios santo y poderoso. Y cuando sea ese tiempo, Padre, que usted juzgará al mundo, Señor Dios, nosotros no estaremos en ese lugar, Señor. Y si estamos, será como testigos fieles de lo que usted está haciendo. Amado Dios, gracias por la iglesia. Bendice la iglesia y guárdala. Que esta iglesia sea la iglesia llamada, la iglesia que se ha preparado, Señor. La iglesia que entiende tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, damos gracias en este lugar por todo lo que usted nos permite decir y hablar y sentir en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que Dios les guarde siempre. Amén.